Colombia decide 2026, faltan 5 días, 30 minutos y corren los segundos para que se abran las urnas el domingo 21 de junio, cuando decidiremos quién será el próximo presidente de Colombia. Y a las 7 de la mañana, 30 minutos, llegan las movidas políticas de la semana. Falta menos de una semana para esa segunda vuelta presidencial y prácticamente los candidatos presidenciales van a poner toda la carne sobre el asador, se van a jugar sus últimas cartas. También vamos a analizar las estrategias, las movidas de los candidatos, teniendo en cuenta esas últimas encuestas. Y las infaltables cerezas, por supuesto. Gabriel Cifuentes, buenos días, bienvenido. Daniela, muy buenos días para usted, para toda la audiencia en esta semana de infarto que definirá el futuro de Colombia el próximo domingo. Por ahí quería comenzar, sí señor, semana cortita pero determinante para esa segunda vuelta presidencial. Así es, Daniela y televidentes, como hemos podido ver, esta semana no tendremos debates, aparentemente y desafortunadamente no habrá encuestas, no habrá también espacios de debate público en plaza pública, pero eso no quiere decir que no sea una semana de alta intensidad política, que además ha estado marcada por ataques mutuos y acusaciones entre Abelardo del Espriella e Iván Cepeda, lo cual han terminado de enrarecer y de polarizar el ambiente político en el país. Esta semana se espera que haya una intensificación de la presencia de los candidatos en redes sociales y que aumente, por supuesto, la pauta en canales públicos y privados. Pues Gabriel, ya usted nos va a contar justamente con más detalle de lo que se espera que ocurra en estos últimos días decisivos. ¿Qué le parece si recordamos lo que ocurrió este fin de semana con esos cierres de campaña? ¿Qué hicieron cada uno de los candidatos? Acá les contamos en este informe. Desde Buga, Valle del Cauca. Gracias al pueblo colombiano que han puesto al tigre aquí para que sea el próximo presidente. Y desde Soledad, Atlántico. El futuro nos pertenece y vamos a conquistarlo. Así fueron los cierres de campaña de quienes compiten por llegar a la Casa de Nariño. La campaña se la tomaron los ciudadanos y ciudadanas del común. En cada plaza, calle, parque, donde hemos hecho más de 160 actos multitudinarios como este. Recorrimos juntos los caminos de Colombia, caminamos por pueblos olvidados, recorrimos veredas, calles, caseríos, pero también descubrimos algo mucho más poderoso. Descubrimos que Colombia no está derrotada. Con mensajes a sus seguidores. El primer tiempo ya lo ganamos con dignidad, sin politiquería, con valentía, contra las maquinarias, lo ganamos contra el establecimiento, contra los de siempre, y ahora viene la victoria definitiva. Debemos mirar el presente con esperanza, no debemos dejarnos confundir ni atemorizar con los gritos de firme por la patria. También enviaron una directriz a sus campañas, a su militancia. Por eso debemos salir a las calles, a los barrios, a las veredas, a los municipios y a las ciudades. Debemos hablar con quienes aún tienen dudas. Debemos convocar a quienes todavía no participan. Que nadie se quede en la casa. Debemos estar alertas. Debemos defender la democracia, debemos proteger el voto, porque quienes hoy ostentan el poder harán todo lo posible por amarrarse a él. En medio de su discurso, de la Espriella denunció la presencia de grupos armados que, según él, presionarían a los electores en 46 municipios de Nariño y 36 del Cauca. Y también señaló de constreñimiento al electorado, al gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar. Deje de presionar, gobernador de Nariño, a los alcaldes del departamento y a los ciudadanos. Ya hoy desde Barranquilla, Cepeda anunció una denuncia penal contra de la Espriella por la asesoría legal que le prestó a la extinta EPS Salud Vida. Hubo pagos de defensa jurídica con recursos públicos de la salud. Durante el periodo de vigilancia especial, Salud Vida entregó al señor de la Espriella un contrato por 18.000 millones de pesos, de los cuales
3.000 millones eran pues el pago de sus honorarios más una prima de éxito de 15.000 millones de pesos. Estos pagos habrían comprometido recursos públicos o parafiscales de la salud. Este domingo 21 de junio, los colombianos elegirán entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda al próximo presidente. Gabriel, ahí vemos ejemplo de lo que hemos percibido desde el 31 de mayo, esos cambios que han implementado, estrategias de lado a lado. ¿Cómo analiza usted el impacto de esos cambios, de eso que han hecho en las últimas semanas? Después de la primera vuelta, ambas campañas tuvieron que recalibrar sus estrategias. Comencemos por la de Iván Cepeda, que quizás esos resultados lo tomaron por sorpresa porque según todas las encuestas iba punteando e incluso se acercaba a ganar en una primera vuelta. Sin embargo, resultó victorioso en esa primera vuelta Abelardo de la Espriella. Lo primero que hicieron fue, digamos, resignificar la campaña digital de Iván Cepeda, integrar nuevos cuadros a la campaña. Los símbolos también, ¿no? Los símbolos de los K-pop, de los colores, mostrar esa faceta más humana y más cercana de Iván Cepeda, que siempre había sido visto como muy frío detrás de sus discursos. Sí. Pero también es importante recalcar que la campaña de Iván Cepeda se dio cuenta que no podía llegar a la presidencia sin los votos del centro y los indecisos, por lo que también la estrategia implicó la modificación de 3 puntos claves. Lo primero, ser mucho más enfático frente al rechazo de una constituyente. Se eliminó de su plan de gobierno la palabra constituyente. Lo segundo fue el reconocimiento, si bien tardío, el reconocimiento de las elecciones del 21 de mayo, que asustaba a muchos indecisos y sectores de centro que interpretan el desconocimiento como un ataque a la institucionalidad. Sí. Y por el otro lado, renombrar la política de paz total por paz integral, que quizás ha sido una de las mayores críticas de este gobierno. Por parte de la campaña de Abelardo de la Espriella, los cambios no fueron significativos porque la campaña del abogado fue exitosa en materia de redes sociales, en el manejo de los símbolos, en el manejo de las emociones y de los valores. Sin embargo, desde la campaña de Abelardo de la Espriella saben que no se pueden confiar en esos votos y que necesitan también aproximarse a sectores más moderados, y quizás por eso es que en las últimas 2 semanas hemos visto a Abelardo de la Espriella más retirado de los escenarios públicos y hemos visto a su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, frenteando las entrevistas en espacios públicos para darle tranquilidad a esos sectores de indecisos, porque es una figura mucho más técnica con experiencia. Pero en medio de esa búsqueda de los votos de los indecisos, de acercarse a esos sectores de centro, en fin, lo que usted nos acaba de describir, pues un error puede salir carísimo, ¿no? La consigna es evitar errores. La consigna de estos últimos días es evitar cualquier tipo de error, mantenerse atado al libreto, seguir atacando al contrincante, tener espacios y entrevistas que puedan ser controladas. Y bueno, hemos visto que ya no fue posible tener los debates porque los debates eran un espacio de exposición donde los candidatos podían cometer errores. Sin embargo, es muy importante también, Daniela y televidentes, señalar algo que estábamos viendo en la nota, y es la importancia que tienen las regiones y los abstencionistas. Sí. Porque las encuestas, las muy pocas encuestas que se han conocido la semana pasada, confirmarían la ventaja que tiene el abogado Abelardo de la Espriella frente a Iván Cepeda, más o menos manteniendo esa diferencia que se tuvo en primera vuelta, incluso ampliándola un poco más. Sin embargo, esas encuestas también señalan, Daniela y televidentes, que el margen de los indecisos y del voto en blanco se ha reducido mucho, lo cual permitiría interpretar que se ha llegado a un techo en ambas campañas y que el próximo paso es apelar a los abstencionistas y enfocar la estrategia de campaña en las regiones. No en vano, Daniela y televidentes, los cierres de campaña se dieron en Buga para Abelardo de la Espriella, donde quiere reforzar en el Valle del Cauca, donde hay un electorado importante, pero también apelar a esos valores espirituales y cristianos con el Milagroso de Buga, y por parte de Iván Cepeda en la Costa Caribe, donde ganó, pero no con una distancia enorme, donde todavía puede crecer, y en la ciudad de Bogotá, que sin lugar a dudas es una plaza que pone muchos votos y
que define las elecciones. En ese orden de ideas, las apuestas por las regiones va a ser fundamental. Abelardo de la Espriella va a tener que concentrarse también en esos departamentos donde Paloma Valencia tuvo una votación significativa, Cundinamarca, Meta, Tolima, y ahí es donde puede seguir creciendo, porque en esos departamentos donde ganó Abelardo, la participación fue superior con respecto y en comparación con esos departamentos donde ganó Cepeda, que tiene una mayor capacidad de expansión. Sí. Y como ya vimos, el cierre de campañas es significativo de las estrategias territoriales de los candidatos. Bueno, Gabriel, vamos entonces terminando estas movidas con las acostumbradas cerezas. Cancelación de agenda del presidente Gustavo Petro, ¿no? Sorpresiva cancelación de la agenda del presidente Petro, que iba a ser una gira nacional. Hay varias hipótesis detrás de esto. La primera es que hay fracturas entre el Palacio de Nariño y la campaña de Iván Cepeda, que ya se habían hecho explícitas después de los resultados del 21 de mayo, pero otra hipótesis sería evitar los daños que le podría generar al candidato Iván Cepeda los discursos que muchas veces son incendiarios y alejan al elector de centro. El verdadero riesgo de las elecciones no es, como lo señala el presidente Gustavo Petro, del software, sino por las denuncias que han venido incluso desde el mismo Ejército Nacional del riesgo del constreñimiento por parte de actores ilegales, incluso denuncias de carnetización que le costaron la salida supuestamente al general Eric Rodríguez, que denunció esa carnetización. Y lo ha venido alertando la MOE y la Defensoría del Pueblo. Sí, esos son hechos públicos. Y un tema no menor y muy delicado, Daniela y televidentes, es saber si el presidente de la República reconocerá o no los resultados del próximo domingo. Recordemos que todavía no lo ha hecho frente a los resultados de primera vuelta, pero también es necesario advertir los riesgos para la institucionalidad y la estabilidad democrática de que un presidente, que si bien no tiene la función de reconocer los resultados, no lo haga. Y le cierro con una ñapa final. Esta es la última semana de la cuarta legislatura. No sabemos si va a haber sesiones extraordinarias, pero están todavía en vilo leyes tan importantes como la de jurisdicción agraria, que si no se debaten esta semana, definitivamente van a quedar archivadas. Pues Gabriel, le deseo una buena semana. Gracias por estas movidas. Seguramente nos vamos a estar viendo con mayor frecuencia. Son días decisivos para el país, pero lo despido con el siguiente informe, porque aquí también seguimos analizando justamente esas propuestas de los candidatos. La Amazonía, la minería ilegal, la transición energética y la adaptación al cambio climático serán algunos de esos retos del próximo gobierno. Por eso revisamos las propuestas ambientales de Iván Cepeda y de Abelardo de la Espriella, y además consultamos a expertos sobre esas principales oportunidades, pero también los desafíos. Vean por qué. Entre 2001 y 2021, Colombia perdió 3.2 millones de hectáreas de bosque, un área similar a 4.5 millones de canchas de fútbol. A esto se suman la minería ilegal y los impactos del cambio climático. La primera gran pregunta es cómo recuperar el control de los territorios más afectados por las economías ilegales. Abelardo de la Espriella propone una estrategia de mayor autoridad estatal, seguridad territorial y mano dura contra los grupos armados. Iván Cepeda propone mantener los diálogos de paz, fortalecer la participación de los pueblos indígenas y crear sistemas de inteligencia ambiental para detectar la deforestación y la minería ilegal. El candidato de la Espriella sin duda vuelve a esa mirada de orden y control, de mano dura contra la criminalidad que sin duda está desbordada. Y sin duda ahí se va a tener que enfrentar a retos muy importantes asociados a cómo esas organizaciones criminales han logrado cooptar algunos de los funcionarios también y digamos algunas fuerzas armadas, porque esto no se hace solo. Y en la propuesta de Cepeda se queda muy corto en cómo poder resolver esa tensión entre el derecho de alguna gente que ha dejado las armas en algunos lugares, pero también cómo ellos están en la mitad en medio de unas circunstancias de mafiosos y de criminales que están destruyendo el país. La discusión no es menor. Según la Procuraduría, el 73% de la minería de oro de aluvión estaría asociada a la explotación ilícita, una actividad que contamina ríos y afecta ecosistemas por el uso de mercurio. En el caso de los dos candidatos, hay una situación, una condición ambiental muy ligada al tema del deterioro y la degradación de los ecosistemas por efecto de economías ilegales. Otro de los debates es el uso del suelo. Cepeda apuesta por reducir la ganadería extensiva, mientras de la Espriella plantea ampliar la frontera agropecuaria. Hay diferencias, veo que
En un caso se propone una frontera agropecuaria, una reducción de la ganadería extensiva, unas reconversiones a los modelos de silvopastoreo, y en el otro hay una promoción, digámoslo, mucho más abierta de una expansión ganadera que, digámoslo, todavía no se amarra a procesos o de trazabilidad internacional o de otros mecanismos que, digámoslo, la concentren. Los expertos también plantean interrogantes sobre cómo se implementarán algunas propuestas de ambos candidatos. En el caso de las Priellas, sobre los cambios que propone en licencias ambientales y consultas previas. Él habla de desregularizar. Esto puede tener dos escenarios. Uno, interpretarse como hacer más eficientes los procesos de licenciamiento ambiental, o, por otro lado, de reducir el estándar ambiental, lo cual sería muy preocupante. Y en el de Cepeda, sobre las herramientas concretas para alcanzar sus objetivos de protección ambiental. Por el otro lado, desde la perspectiva de Iván Cepeda, lo que se detecta es un lenguaje constante del cuidado, conceptualizar muy claramente la protección de la biodiversidad. Ahora, cuando uno va a buscar las herramientas de cómo generar esa protección, no es muy claro. También hay diferencias sobre el fracking. De las Priellas lo apoya y Cepeda lo prohíbe. Los expertos advierten preguntas sobre los impactos ambientales del primero y sobre el futuro de las nuevas exploraciones en el segundo. El fenómeno del Niño, las sequías y los incendios aparecen poco desarrollados en ambas propuestas. Los dos siento que tienen una deuda pendiente con la claridad sobre la adaptación climática. ¿Cuánto de los recursos de fracking van a ir para poder mejorar las condiciones de adaptación climática en los territorios más expuestos? Es como estamos vendiendo un riñón para poderle hacer la diálisis al otro. Y en el caso del candidato Cepeda, pues también sigue siendo muy romántico. O sea, la transición de los combustibles fósiles, sin duda, desde la ciencia es un imperativo, pero las transiciones requieren tiempos y hojas de ruta marcada con hitos intermedios para poder lograr esa transición. Pero los expertos advierten que muchas de estas propuestas solo podrán implementarse si el Estado fortalece sus autoridades ambientales en medio de las restricciones presupuestales que enfrenta el país. Digámoslo, ahí hay un reto gigantesco y es cómo hacerlo. Manteniendo e inclusive fortaleciendo la institucionalidad pública. Para los expertos, el desafío no es solo tener propuestas ambientales, es hacer la realidad en un país donde la deforestación, la criminalidad ambiental y el cambio climático siguen ganando terreno.